Mi familia eligió las vacaciones de mi hermano gemelo justo el día de mi graduación, pero la venganza que planeé les hizo perder mucho más que una simple ceremonia. Cuando vi a mis papás transmitiendo en vivo las vacaciones de mi hermano exactamente en el momento en que yo subía al escenario para recibir mi título de medicina, sentí que el pecho me iba a reventar de dolor. Pero lo que ellos no imaginaban era que esa sería la última vez que me tratarían como si no existiera. Me llamo Ana Sofía, tengo 24 años, y desde niña siempre fui la hija olvidada. Mis papás, Roberto y Mariela, se encargaban de dejar claro que mi hermano gemelo, Rafael, era el hijo prodigio de la familia. Él era carismático, popular, atlético, todo lo que yo, al parecer, no era. Mientras yo pasaba noches enteras estudiando para convertirme en doctora, él viajaba por el mundo subiendo fotos en playas paradisíacas con el dinero que mis papás le depositaban cada mes. La diferencia de trato siempre estuvo ahí, pero jamás pensé que llegaría tan lejos. Mi graduación de medicina estaba planeada desde hacía meses. Era el momento más importante de mi vida profesional. El resultado de 6 años de dedicación absoluta, noches sin dormir, sacrificios que ni se imaginaban. Avisé de la fecha con anticipación. Compré el vestido especial. Aparté los lugares para ellos en primera fila. 2 semanas antes de la ceremonia, Rafael decidió que quería alargar sus vacaciones en Cancún por un mes más. Y claro, mis papás no dudaron en pagarle todo. El problema era que él quería hacer una serie de lives en Instagram, mostrando su vida increíble en la playa. ¿Y adivina cuándo programó la primera transmisión? Exactamente a la hora de mi graduación. Cuando le comenté a mi mamá sobre el choque de horarios, me respondió con la mayor naturalidad. Ana, no seas dramática. Es solo una ceremonia. Habrá otras. ¿Otras? Yo solo me graduaba de medicina una vez en la vida. La víspera de la graduación, llamé directamente al Rafa. Rafa, ¿puedes hacer el live en otro horario? Es mi graduación, hermano. Él se rió al otro lado de la línea. Mana, tú no entiendes de marketing digital. Esa hora es perfecta para el engagement. Que tus amigos doctores graben todo por ti. Fue ahí cuando entendí que no era simple descuido, era crueldad de verdad. Llegué al día de mi graduación con el corazón hecho pedazos, pero decidida a no dejar que arruinaran mi momento. Me puse mi vestido azul marino, me hice un peinado elegante y llegué a la universidad 2 horas antes. Miré hacia la primera fila, donde mis papás deberían estar, y lo único que vi fueron sillas vacías. Durante la ceremonia, mientras mis compañeros recibían abrazos calurosos de sus familias, yo me quedaba sola, sonriendo para no llorar. Cuando llegó mi turno de subir al escenario, busqué instintivamente las caras de mis papás en la audiencia. Nada. Solo rostros desconocidos aplaudiendo con cortesía. Fue entonces que saqué mi celular y lo vi. Ahí estaba mi mamá comentando emocionada en el live de Rafael. ¡Qué playa tan linda, hijo! ¡Disfruta mucho! Y mi papá había compartido la transmisión con la leyenda. Orgulloso de mi hijo viviendo la vida. Estaban en línea, activos, entregados, solo que no conmigo. Al recibir mi título, apreté con fuerza el diploma y pensé, se van a arrepentir de haberse perdido este momento. Pero no tenía idea de que eso sería apenas la primera fase de mi plan. Después de la ceremonia, volví a casa con una mezcla rara de tristeza y determinación. Puse mi diploma sobre la mesa de la cocina y empecé a planear algo que lo cambiaría todo. Porque si mi familia no era capaz de darme ni el mínimo respeto, quizá ya era hora de que descubrieran el valor de lo que habían perdido. Lo primero que hice fue abrir todas las gavetas del despacho de mis papás. Yo sabía que ahí guardaban los documentos importantes, escrituras de la casa, estados de cuenta y comprobantes de las generosas transferencias que le hacían a Rafael cada mes. Durante años, mientras yo me las arreglaba con becas y trabajos de medio tiempo, mi hermano recibía una mensualidad de 15,000 pesos para pasearse por el mundo. Le tomé fotos a todo, cada comprobante, cada estado, cada transferencia. Luego descubrí algo que me indignó todavía más. Mis papás habían usado el dinero de mi cuenta de ahorros, el que mi abuelita me había dejado antes de morir, para pagarle a Rafael su último viaje a Dubái. 40,000 pesos que eran míos por derecho, gastados sin consultarme. Y eso era apenas el comienzo. Me fui al cuarto de ellos y seguí buscando pruebas de su descarada parcialidad. Encontré en el closet de mi mamá una caja con todas mis medallas de concursos científicos, trofeos de medicina, diplomas de honor al mérito, todo arrumbado como basura, mientras los trofeos insignificantes de fútbol amateur de Rafael estaban exhibidos con orgullo en la sala. Esa noche creé una carpeta en mi computadora llamada Proyecto Justicia y empecé a organizar todo sistemáticamente. Cada foto, cada documento, cada prueba de la diferencia de trato que había sufrido toda mi vida. Pero necesitaba más que pruebas. Necesitaba una estrategia que realmente los golpeara donde más les dolía. La imagen perfecta de familia que tanto presumían en redes sociales.
Mientras tanto, Rafael seguía subiendo fotos desde Cancún como si nada. Mis papás comentaban en cada publicación con mensajes empalagosos. Nuestro príncipe, el hijo más guapo del mundo, orgullo de la familia. Cada comentario era una puñalada en el pecho, pero también gasolina para mi venganza. Al día siguiente llamé a mi tía Carmen, hermana de mi mamá, que siempre había tenido una relación complicada con ellos precisamente por el favoritismo descarado hacia Rafael. Cuando colgué la llamada con mi tía Carmen, mis manos aún temblaban. Había sido directa, casi fría, pero en su voz se notaba un dejo de urgencia, como si hubiera esperado años para escucharme decir lo que acababa de decir. Me pidió que fuera a su casa esa misma noche. Yo acepté sin pensarlo mucho. Tomé mi computadora, guardé una memoria USB con todo lo que ya había organizado en mi carpeta Proyecto Justicia y salí en el coche sin siquiera cenar. La casa de Carmen quedaba en Iztapalapa, un barrio mucho más humilde que el nuestro en Coyoacán. Mientras estacionaba afuera, recordé las veces que mi mamá hablaba mal de ella, llamándola resentida o envidiosa. Ahora entendía que no era resentimiento, era algo más parecido a lucidez. Carmen me abrió la puerta con un abrazo inesperadamente cálido. «Sabía que un día ibas a despertar», me dijo bajito, como si las paredes escucharan. «Pasa, sobrina, tenemos mucho de qué hablar». Su sala estaba llena de cajas de cartón, archivadores viejos y un par de álbumes descoloridos. Ella los fue acomodando sobre la mesa mientras yo la observaba, intentando adivinar qué guardaba ahí. Con un gesto me invitó a sentarme. «Tu mamá y tu papá siempre quisieron que todos creyéramos que Rafael era el orgullo de la familia. Yo me cansé de ver cómo te dejaban a un lado. Así que empecé a guardar cositas, recuerdos, pruebas, lo que fuera». Abrió el primer archivador y me mostró fotos antiguas. Fiestas donde Rafael estaba al centro, soplando las velas, y yo aparecía al fondo, medio cortada, como si estorbara. Luego sacó recortes de periódicos locales donde salía su equipo de fútbol amateur. Mis diplomas de Olimpiadas de Biología estaban arrumbados en la misma caja, como papeles sin valor. Me quedé en silencio, tragando el enojo con un nudo en la garganta. Ella me miró con compasión. «Mira esto», dijo, sacando una carpeta amarillenta. Era un montón de recibos y copias de transferencias. «Tu papá me pedía guardar estos papeles para que tu mamá no se preocupara por tanto trámite. ¿Y sabes qué descubrí? Que cada vez que tú pedías apoyo para un curso o un taller, en esos mismos días le daban a Rafael dinero extra para viajes». El aire me pesó en el pecho. Había vivido todo aquello, pero verlo así, en cifras y papeles, era como si me lo gritaran en la cara. «¿Por qué nunca me dijiste nada?», pregunté casi en un susurro. «¿Por qué no me hubieras creído, Ana?», respondió ella con tristeza. «Uno se engaña, piensa que los papás van a cambiar, pero ya viste que no». Pasamos horas revisando las cajas. Entre los documentos encontré algo que me heló la sangre. Un recibo de hace 6 años, firmado por mi mamá, donde retiraba de mi cuenta de ahorros, la que mi abuelita me había dejado, una cantidad grande. Ese dinero lo habían usado para pagarle a Rafael un curso de surf en Puerto Escondido. «¡No puede ser!», exclamé apretando el papel con tanta fuerza que casi lo rompo. Era mi dinero, el último regalo de mi abuela. Carmen bajó la mirada, como si ya lo hubiera sabido todo ese tiempo. «Tú no tienes que cargar sola con esa rabia. Úsala. Haz que sirva de algo». Me levanté. Caminé por la sala con los ojos húmedos. Las palabras de Carmen me retumbaban. «Úsala». En ese momento comprendí que mi plan no podía quedarse en un simple archivo en mi computadora. Tenía que convertirse en algo más grande, algo que los obligara a mirar lo que habían hecho. Cuando me despedí, Carmen me tomó de las manos. «Ana, no te dejes consumir por el odio. Si vas a hacer algo, hazlo con inteligencia. Lo que ellos más valoran es su imagen, ¿no? Entonces ahí es donde más les va a doler». De regreso a casa, ya de madrugada, estacioné el coche frente a la fachada iluminada de la residencia familiar. En una de las ventanas vi la silueta de mis padres, riendo mientras miraban el celular. No tuve dudas. Estaban siguiendo otro live de Rafael. Yo, recién graduada de medicina, con mi diploma sobre la mesa, seguía invisible para ellos. Subí a mi cuarto, encendí la computadora y comencé a organizar todo el material que Carmen me había dado. Lo clasifiqué por años, por eventos, por montos. Cada archivo lo acompañé con fotos, comentarios de redes sociales y mis recuerdos escritos. Se estaba formando un retrato brutal. El favoritismo no era percepción mía, era una historia entera construida contra mí. A las 3 de la mañana mi celular vibró. Era un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Lo abrí y me quedé helada. Era una foto mía, de esa misma noche, caminando hacia la casa de Carmen. El mensaje decía: «Ya no eres tan invisible como crees». No pude dormir en toda la noche. Esa foto seguía en mi cabeza como un eco que no se apagaba.
¿Quién me había seguido hasta la casa de Carmen? ¿Por qué alguien estaría interesado en lo que yo hacía? Durante horas miré la pantalla de mi celular, esperando otro mensaje, otra señal, pero no llegó nada. Solo ese retrato de mi espalda, caminando sola por una calle oscura. A la mañana siguiente bajé a desayunar. El olor a café y pan dulce recién horneado llenaba la cocina, pero yo no tenía apetito. Mis papás estaban ahí, con las caras felices, comentando entre ellos algo en voz baja. Cuando entré, mi mamá me miró con esa sonrisa condescendiente que usaba desde siempre. «Ana, ¿te enteraste?», dijo con un brillo en los ojos. «Tu hermano fue invitado a un programa de televisión en Cancún. Va a hablar de su vida como influencer. Imagínate qué orgullo». Mi papá asintió, como si esa noticia valiera más que cualquier diploma universitario. «Lo están reconociendo por su carisma», añadió. «Eso no se enseña en ninguna universidad». Me quedé de pie, en silencio, con la taza de café en la mano. El coraje me quemaba por dentro. Ellos no sabían nada de la foto, nada de lo que yo había descubierto en casa de Carmen, nada de mi carpeta de evidencias. Para ellos, yo seguía siendo la hija invisible. «Qué bien por él», respondí con la voz más neutra que pude. Ojalá aproveche la oportunidad. Subí otra vez a mi cuarto y cerré la puerta. Encendí la computadora y miré la carpeta Proyecto Justicia. Ya no era solo una recopilación, era un arma, pero necesitaba pensar cómo usarla. No quería un escándalo vacío, quería algo que doliera de verdad, que los obligara a mirarme. A media mañana recibí una llamada inesperada. Era la Facultad de Medicina. «Ana Sofía, felicidades», me dijo la secretaria con entusiasmo. «Has sido seleccionada para recibir un reconocimiento especial en la próxima ceremonia académica. Necesitamos que confirmes tu asistencia, y si quieres, puedes invitar a tu familia». Me quedé en shock. Era un premio importante, una oportunidad de pararme frente a todos mis colegas, maestros y médicos reconocidos. La primera vez en mucho tiempo que alguien reconocía mi esfuerzo. Colgué la llamada con la voz temblorosa. Invitar a mis papás parecía absurdo. ¿Qué caso tenía si seguro estarían viendo un live de Rafael? Pero entonces se me ocurrió una idea peligrosa. ¿Y si justamente esa ceremonia se convertía en el escenario donde todo quedara expuesto? Pasé el resto del día dándole vueltas al plan. Preparé un discurso oficial, con agradecimientos a mis maestros y compañeros, pero en una hoja aparte empecé a escribir lo que realmente quería decir. Frases que eran cuchillos disfrazados de palabras. No era venganza directa, era un espejo que iba a obligarlos a verse tal como eran. Por la tarde, decidí llamar a Rafael. Quería tantear el terreno, saber si estaba consciente del daño que me hacía o si simplemente era un ciego disfrutando de sus privilegios. Contestó con ruido de olas de fondo. «¿Mana? ¿Qué onda?», dijo entre risas. «Estoy en la playa. Pásame rápido porque el wifi está de la fregada. Rafa, voy a recibir un reconocimiento en la facultad. Es importante. Me gustaría que vinieras». Hubo un silencio breve, como si estuviera haciendo cuentas mentales de likes y horarios. «Híjole, mana, justo ese día me invitaron a grabar unos reels con unos chavos de la tele. Está cañón cambiarlo. Pero graba tú también, ¿no? Luego me pasas el video y yo lo comparto». Su risa me perforó los oídos. Colgué sin despedirme. Me quedé mirando la pantalla del celular con una furia que me dio más claridad que nunca. Ellos no iban a cambiar por voluntad propia. Tenía que obligarlos. Esa noche me reuní otra vez con Carmen y le conté lo de la ceremonia. Ella me escuchó en silencio, con los brazos cruzados. «Si vas a hacerlo», dijo con firmeza, «hazlo bien. No te limites a hablar. Muéstrales lo que has guardado. Deja que todos vean la diferencia». La idea me atravesó como un relámpago. Podría proyectar imágenes, pruebas, incluso comentarios en redes sociales que mostraban cómo mis papás alababan a Rafael mientras me ignoraban. Sería arriesgado, pero no imposible. Regresé a casa tarde, con el plan girando en mi cabeza. Me acosté sin quitarme los zapatos, agotada, pero con una chispa en el corazón. Cerré los ojos y por primera vez en años me imaginé a todos escuchando mi voz sin poder ignorarme. A la mañana siguiente, mientras desayunaba sola, llegó una notificación a mi celular. Abrí y vi una publicación en Instagram. Rafael anunciaba en grande su próxima participación en televisión. La fecha y la hora eran exactamente las mismas que la ceremonia de mi premio. Y lo peor, en los comentarios, mi mamá había escrito: «Ese día estaremos contigo, hijo, como siempre». El día del reconocimiento llegó más rápido de lo que esperaba. La mañana amaneció fría en la Ciudad de México, con un cielo gris que parecía anunciar tormenta. Me miré al espejo una y otra vez, ajustando el vestido azul que había comprado meses antes para mi graduación, ese que nunca recibió el aplauso de mis padres. Mientras me arreglaba, repasaba mentalmente las dos versiones de mi discurso.
el oficial y el verdadero. Cuando llegué a la facultad, el auditorio estaba lleno. Profesores, médicos reconocidos, compañeros con sus familias, todos sonrientes, todos con flores y cámaras listas para captar cada momento. Busqué en la primera fila, donde se suponía que estarían mis papás, pero ya lo sabía. Las sillas estaban vacías. Me senté en la tercera fila, sola, con mi carpeta en la bolsa. Encendí el celular, más por costumbre que por otra cosa, y ahí estaban, mis padres, comentando en el live de Rafael, que transmitía desde Cancún. ¡Qué orgullo verte en la tele, hijo! ¡Nuestro campeón!, escribía mi papá. Sentí como la rabia me subía por la garganta como un fuego imposible de apagar. «Ana Sofía, ¿lista?», me preguntó la maestra García, mi tutora, con una sonrisa sincera. «Más que lista», respondí, aunque por dentro estaba hecha un huracán. Cuando pronunciaron mi nombre y subí al escenario, el aplauso se sintió distante, como si viniera de otro mundo. Tomé el micrófono con las manos firmes, pero por dentro me temblaba el alma. Respiré hondo y comencé el discurso oficial. Agradecí a mis maestros, a mis compañeros, a la universidad. Todos sonrieron, todo parecía normal. Pero entonces hice una pausa. «Quiero contarles algo personal», dije, y un murmullo recorrió el auditorio. «Hoy estoy aquí, pero detrás de este diploma hay una historia que casi nadie conoce». Saqué de mi carpeta una hoja con fotos impresas, capturas de los comentarios de mis padres en los lives de Rafael, justo en el mismo momento en que yo recibía mi título. Levanté la hoja y la mostré. Mientras yo cumplía mi sueño de convertirme en médica, mi familia estaba celebrando a mi hermano desde la playa. No vinieron, nunca vinieron. El auditorio quedó en silencio absoluto. Solo se escuchaba mi respiración en el micrófono. «No digo esto para dar lástima», continué, «sino porque estoy cansada de ser invisible. He trabajado 6 años sin apoyo, con becas, con trabajos extras, mientras mi hermano recibía dinero para viajar. Aquí están los comprobantes. Aquí están las pruebas». Mostré otros papeles, recibos, fotos. Algunos profesores murmuraban, otros abrían los ojos como platos. Nadie se atrevía a interrumpirme. Hoy recibo este premio, pero no solo como médica. Lo recibo como alguien que sobrevivió al abandono emocional de sus propios padres. Y sé que muchos aquí entienden lo que significa ser siempre el hijo olvidado. Un aplauso tímido comenzó al fondo, y pronto se volvió un estruendo. Yo bajé del escenario con el corazón acelerado, sin saber si había hecho lo correcto o si acababa de dinamitar mi vida familiar. Cuando terminó la ceremonia, varios compañeros se acercaron a abrazarme. Uno de ellos, Juan, me dijo: «Ana, lo que hiciste fue valiente. Mucha gente vive lo mismo y nunca lo dice». Sonreí débilmente, aunque por dentro estaba temblando. Saqué el celular y abrí Instagram. Y ahí estaba, Rafael transmitiendo en vivo, reaccionando a lo que yo acababa de hacer. «Mi hermana está inventando cosas», decía, con esa sonrisa arrogante. «Es puro show para llamar la atención». Los comentarios se dividían. Algunos lo defendían, otros decían que ya habían notado el favoritismo en sus publicaciones. Apagué el celular y salí del auditorio. Afuera me esperaba mi tía Carmen, con los brazos abiertos. «Lo lograste», me dijo con lágrimas en los ojos. «Pero prepárate, porque esto apenas comienza». En ese momento, mi celular vibró de nuevo. Era un mensaje de WhatsApp de un número desconocido, el mismo de la otra vez. Esta vez no era una foto, era un audio. Lo abrí con el pulso acelerado. Una voz masculina susurró: «Ellos no son los únicos que saben tus secretos, Ana». Me quedé helada con ese audio. Lo escuché una y otra vez, intentando reconocer la voz. No era Rafael, tampoco mi papá. Sonaba más joven, con un tono burlón que me erizó la piel. «Ellos no son los únicos que saben tus secretos, Ana». ¿Qué secretos? ¿Qué podía ocultar yo, si toda mi vida había sido un libro abierto de sacrificios y silencios? Guardé el celular en el bolsillo y traté de disimular frente a Carmen. No quería preocuparla, no después de lo que acababa de pasar en el auditorio, pero mi rostro me traicionaba. Ella me tomó del brazo. «¿Qué pasó?», preguntó con esa mirada que parecía atravesar capas. «Nada, tía, solo mensajes raros. Seguramente alguien queriendo molestar». Ella entrecerró los ojos, desconfiada, pero no insistió. Caminamos juntas hacia su coche. Durante el trayecto, me habló de cómo lo que había hecho en el auditorio se iba a expandir más rápido de lo que yo imaginaba. «La gente necesita escuchar historias como la tuya», dijo. «Vas a inspirar a muchos, pero también vas a incomodar a los que siempre quisieron mantener las apariencias». Esa misma noche mi nombre ya era tendencia local en Twitter. Mis palabras habían sido grabadas y compartidas por varios estudiantes. Había videos míos mostrando los recibos, los comentarios en redes de mis papás, todo. Algunos me llamaban valiente,
Otros decían que era una exagerada. Lo cierto es que por primera vez no era invisible. Pero mientras leía los comentarios me llegó otro mensaje del mismo número desconocido. Una foto de mí cuando tenía 15 años, sentada en la sala de la casa, con mis libros de medicina preuniversitaria apilados a mi lado. En la foto se veía claramente la sombra de alguien detrás de mí, alguien que no recordaba haber visto ese día. El texto decía: siempre hubo alguien observando. Un escalofrío me recorrió. ¿Cómo habían conseguido esa foto? Me levanté de golpe y caminé por mi cuarto con el corazón desbocado. Decidí que no podía enfrentar eso sola. Marqué el número de Rafael. ¿Qué quieres ahora, mana?, contestó él fastidiado, con música de fondo. Rafa, escucha. ¿Eres tú el que me está mandando fotos y audios raros? ¿De qué hablas? Rió, con ese tono arrogante. Yo no necesito esconderme. Si quiero decirte algo, lo hago en vivo, como hoy. Esto no es un juego, Rafael. Hay alguien siguiéndome. Se quedó en silencio unos segundos, y luego respondió con un susurro extraño. Si alguien te sigue es porque finalmente estás llamando la atención. Eso es lo que querías, ¿no? Colgó. Me quedé temblando. A la mañana siguiente, mientras desayunaba con Carmen en su casa, no quería volver a dormir bajo el mismo techo que mis padres, recibimos la noticia. Una televisora local quería entrevistarme. Habían visto el video de mi discurso y querían que contara mi historia en horario estelar. Es tu momento, me dijo Carmen apretando mi mano. Si aceptas, ya no habrá marcha atrás. Yo sabía que tenía que hacerlo. Era la única manera de mostrarle al país que detrás del hijo prodigio había una hermana ignorada. Pero también sentía el peligro acechando, esa sombra que me mandaba fotos y audios. ¿Y si lo que quería era que me expusiera aún más? Acepté la entrevista. Pasé el día preparando mis palabras, seleccionando con cuidado qué mostrar y qué callar. Quería ser contundente, pero no darles a mis padres la excusa de llamarme mentirosa. Esa noche, antes de dormir, revisé mis redes. Entre los miles de mensajes había uno que me dejó sin aire. Un perfil sin foto había comentado en mi publicación más reciente: si cuentas todo en televisión, yo voy a mostrar lo que guardo de ti. El comentario se borró segundos después, pero yo ya lo había leído. El día de la entrevista amanecí con un nudo en el estómago. No era miedo escénico, era algo más profundo. La sensación de que alguien me estaba moviendo las piezas detrás del telón. El comentario amenazante de la noche anterior me rondaba como una advertencia constante. Aún así, sabía que no podía dar marcha atrás. Si me callaba, todo lo que había construido se derrumbaría, y mis padres ganarían de nuevo el control de la narrativa. Carmen me acompañó al canal. El edificio estaba lleno de luces, cámaras y pasillos que olían a café recalentado. Antes de entrar al set, el productor se me acercó con una sonrisa profesional. Ana Sofía, la idea es que hables de tu experiencia, de cómo fue crecer a la sombra de tu hermano. Queremos algo auténtico, sin escándalo gratuito, ¿de acuerdo? Asentí, aunque por dentro sabía que lo que iba a decir iba mucho más allá de lo que ellos imaginaban. El programa comenzó en vivo. La conductora me presentó como la joven médica que ha conmovido a cientos con su testimonio en la universidad. Cuando me pasaron el micrófono, sentí las cámaras clavándose en mi piel. Respiré hondo y hablé. Conté cómo había sido estudiar con becas, trabajar en cafeterías, pasar noches enteras estudiando mientras mis padres pagaban viajes a Rafael. Mostré algunos de los documentos que tenía guardados. La audiencia en el estudio reaccionaba con murmullos de sorpresa. La conductora me escuchaba con atención. Asentía, y me hacía preguntas que me permitían profundizar aún más. En un momento, saqué la foto de mi graduación, yo sola, con el diploma en la mano, mientras en el celular de mi madre aparecía su comentario en el live de Rafael. Ese fue el momento más doloroso de mi vida, dije con la voz quebrada. No porque estuviera sola en el escenario, sino porque ellos estaban presentes, pero no conmigo. El público aplaudió. Sentí una oleada de fuerza recorrerme. Estaba consiguiendo lo que siempre me negaron: ser escuchada. Pero justo cuando parecía que tenía el control, ocurrió lo inesperado. Una de las pantallas del estudio, conectada a las redes sociales en vivo, mostró un comentario que apareció durante la transmisión. El mismo perfil sin foto escribió: pregúntenle a Ana por lo que pasó en la casa de campo de Valle de Bravo en 2017. A ver si también lo cuenta. El auditorio se llenó de murmullos. La conductora frunció el ceño y me miró, esperando que respondiera. Yo me quedé en shock. El corazón me golpeaba las costillas como si quisiera escapar. ¿Qué querían decir con eso? ¿Qué había en Valle de Bravo? De pronto, recordé ese verano. Rafael había hecho una fiesta en la casa de campo de mis padres. Yo tenía 16 años. Hubo alcohol, música, invitados que ni siquiera conocía. Algo había pasado esa noche. Algo que siempre intenté borrar de mi memoria porque me hacía sentir sucia y culpable. No podía hablar de eso en televisión.
No así, no de esa forma. No voy a responder provocaciones anónimas, dije con firmeza mirando a la cámara. Estoy aquí para contar mi verdad, no para inventar chismes. La conductora asintió y siguió con otra pregunta, pero yo ya no escuchaba nada. Solo veía el comentario en la pantalla, cada palabra grabada en mi mente. Cuando terminó el programa, el productor me felicitó por mi valentía. Carmen me abrazó, pero noté que estaba preocupada. ¿Qué pasó en Valle de Bravo, Ana?, preguntó con voz baja mientras salíamos del canal. No lo sé, mentí con los ojos ardiendo. No lo recuerdo bien. Esa noche, al llegar a casa, encontré un sobre deslizado bajo la puerta. Dentro había una sola foto. Yo, con 16 años, en la terraza de la casa de campo, con los ojos rojos y un vaso en la mano. Al reverso, escrito con pluma negra. Ya no puedes ocultarlo. Me quedé paralizada con esa foto en las manos. Era yo, sin duda, 16 años, el cabello recogido a medias, los ojos hinchados como si hubiera llorado, un vaso en la mano. No recordaba que me hubieran tomado esa imagen, ni siquiera recordaba haber estado tan vulnerable esa noche en Valle de Bravo. La sentí como una daga atravesando el muro que había levantado en mi mente para olvidar. Carmen estaba conmigo en la sala. Cuando vio la foto, me miró con una mezcla de tristeza y rabia. Ana, esto ya no es solo favoritismo. Alguien está jugando con tu pasado. Y lo peor es que parece alguien que estuvo ahí. Me hundí en el sillón, con el corazón acelerado. Recordé la fiesta de Rafael en esa casa de campo. Música ensordecedora. Amigos que entraban y salían como si fueran dueños del lugar. Botellas de tequila alineadas sobre la mesa. Yo había subido a mi cuarto a leer, pero en algún momento bajé porque el ruido era insoportable. Después, la memoria se volvía borrosa, como si alguien hubiera corrido un velo sobre esa noche. ¿Y si pasó algo y yo lo bloqueé? Susurré, casi sin aire. Lo que sea, lo vamos a enfrentar, respondió Carmen apretando mi mano. No estás sola. Esa madrugada apenas pude dormir. Al día siguiente, desperté con el celular explotando de notificaciones. El video de la entrevista estaba en todas partes. Mis palabras contra mis padres se habían viralizado, y el comentario sobre Valle de Bravo también. Algunos medios empezaban a especular, a inventar versiones. Las redes se llenaron de preguntas. ¿Qué oculta Ana Sofía? Me hervía la sangre. Toda mi vida había luchado contra la invisibilidad, y ahora que por fin me miraban, alguien quería mancharme con insinuaciones. Decidí hacer algo que había evitado durante años: volver a la casa de campo. Si quería respuestas, tendría que buscarlas ahí. Conduje hasta Valle de Bravo en silencio, con Carmen a mi lado. El camino se me hizo eterno, lleno de curvas y recuerdos que dolían. Al llegar, el olor a madera húmeda me golpeó como un recuerdo físico. La casa estaba cerrada, pero yo aún tenía llaves. Entramos despacio. Todo estaba cubierto con sábanas blancas, como un museo abandonado. Caminé hasta la terraza donde había sido tomada la foto. El eco del pasado me erizó la piel. Cerré los ojos y de pronto vinieron destellos, risas ahogadas, una mano en mi hombro, una copa que me ofrecieron insistentemente. ¿Estás bien?, preguntó Carmen al verme tambalear. Creo que alguien me dio de beber algo esa noche, murmuré, con el estómago revuelto. No recuerdo más. Seguimos revisando la casa y, en un cajón del estudio, encontramos algo que me hizo sudar frío. Un sobre con varias fotos impresas de esa fiesta. En todas, Rafael aparecía sonriente con sus amigos, levantando botellas. Pero en una foto, al fondo, se me veía a mí sentada, con la mirada perdida, como si no estuviera del todo consciente. Me temblaron las manos. Esto no puede ser casualidad, dije. Alguien guardó estas fotos para usarlas contra mí. En ese instante, escuchamos un ruido fuerte en la planta baja. Bajamos corriendo, pero no había nadie. Solo la puerta principal abierta de par en par. Alguien había estado dentro mientras nosotras revisábamos. Corrimos al coche y arrancamos sin mirar atrás. El camino de regreso fue un silencio cargado, roto solo cuando Carmen dijo: Ana, ¿y si esa persona que te manda mensajes es alguien cercano? ¿Alguien de tu propia familia? No respondí. Mi corazón ya me gritaba la misma sospecha. Esa noche, de vuelta en la ciudad, recibí otro mensaje del número desconocido. Era un video grabado en la sala de mi casa en Coyoacán, hacía apenas unas horas. Se veía a mis padres, sentados frente al televisor, viendo mi entrevista. Mi mamá lloraba. Mi papá bebía en silencio. Y la cámara, desde algún rincón oculto, captaba todo. El mensaje decía: tus padres también están siendo observados. Y pronto sabrás quién está detrás. Esa noche me senté en el borde de la cama, mirando el celular con el video detenido en la última imagen. Mis padres en la sala, mi mamá con las manos cubriéndose la cara, mi papá mirando fijo la pantalla.
La idea de que alguien los estuviera grabando dentro de nuestra propia casa me revolvía el estómago. Ya no era solo mi pasado. Ahora toda la familia estaba dentro de un juego que no entendíamos. Carmen entró a mi cuarto con 2 tazas de té. Me la quedé viendo en silencio antes de atreverme a hablar. Tía, esto ya no es solo exponerlos. Alguien nos está usando a todos. Y quien sea está cerca, respondió ella con calma. Solo alguien de adentro podría grabar dentro de esa casa sin levantar sospechas. Apoyé la cabeza en mis manos, intentando pensar. ¿Podría ser un trabajador? ¿Un amigo de Rafael? ¿Alguien con acceso a la casa? ¿O alguien más calculador, que hubiera estado acumulando cosas igual que yo? Carmen se sentó a mi lado y me miró directo. Ana, ¿te has puesto a pensar que a lo mejor esto no es para destruirte, sino para obligarte a enfrentar todo lo que guardaste bajo llave? ¿Crees que es un favor? Pregunté con ironía. Me están chantajeando con fotos de cuando era menor. No dije favor, aclaró ella. Dije espejo. A veces alguien pone un espejo delante para que veas algo que no quieres. Esa madrugada, con el té enfriándose en la mesita, tomé una decisión. Hablaría con mis padres cara a cara. No a gritos, no en público. Si alguien los estaba grabando, entonces que esa persona grabara también la verdad. Al día siguiente los cité en un café discreto en la colonia Roma. Llegaron juntos, tensos. Mi mamá no me miraba. Mi papá se sentó y cruzó los brazos. Gracias por venir, dije con la voz más firme que pude. Esto tiene que parar. Mi mamá rompió el silencio primero. Ana, lo que hiciste en la televisión fue cruel. Tu hermano está destrozado. Nos has dejado en ridículo. No los dejé en ridículo, respondí. Solo conté la verdad. Pero ahora hay alguien más metido en esto. Alguien que los grabó en la sala y que me manda mensajes. Mi papá levantó las cejas. ¿Qué? Saqué el celular y les mostré el video. Mi mamá se llevó las manos a la boca. ¿Cuándo grabaron esto? Ayer en la noche, dije. ¿Quién tiene acceso a la casa además de ustedes? Se miraron entre ellos. Mi papá se aclaró la garganta. El único que tiene llaves además de nosotros es Rafael. Un silencio espeso cayó sobre la mesa. Yo apreté los dientes. ¿Creen que es Rafael el que me está mandando esto? Pregunté. Mi mamá negó con la cabeza. No lo creo. Ayer estaba en Cancún. Me mandó videos desde el hotel. Mi papá golpeó suavemente la mesa. Entonces alguien más tiene las llaves. Yo los observaba. Por primera vez no veía arrogancia en ellos, sino miedo real. Y ese miedo me sorprendió. Necesito que me digan la verdad, insistí. ¿A quién más le han dado llaves? Un primo, un trabajador, un amigo de Rafael. Mi mamá miró hacia abajo, dubitativa. ¿Tu tía Carmen? ¿Yo? Carmen, que se había quedado en la barra esperando, se acercó indignada. Sí, tengo llaves. Pero yo no grabé nada, Ana. Yo estoy aquí para ayudarte. El café entero se quedó en silencio ante el pequeño escándalo. Los clientes volteaban a vernos. Mi papá bajó la voz. ¿Hay alguien más, Ana? Tu primo Julián. Él trabajó un tiempo con nosotros en la casa cuando remodelamos. Tiene llaves. Sentí un escalofrío. Julián, hijo de otra hermana de mi madre, siempre había estado en las fiestas de Rafael. Recuerdo haberlo visto en Valle de Bravo ese verano de 2017. Nos levantamos del café con la sensación de que acabábamos de abrir una puerta muy oscura. Afuera, mi mamá me alcanzó y me tomó del brazo por primera vez en años. Ana, pase lo que pase, prométeme que no vas a hacer nada imprudente. Ya estoy dentro, mamá, le respondí. No me pueden pedir que me quede callada ahora. Esa noche, de regreso en mi departamento, me llegó un nuevo mensaje del mismo número. Era una foto borrosa tomada a través de una ventana. Yo, en el café esa mañana, sentada frente a mis padres. El texto decía, ya sabes quién tiene las llaves. Y sabe más de lo que imaginas. Esa foto desde la ventana del café me dejó helada. Alguien había estado allí, observándonos a metros de distancia, como un cazador acechando a su presa. Ya no se trataba de simples recuerdos del pasado. La amenaza estaba presente, en tiempo real. Esa noche apenas pude dormir. Me quedaba mirando el techo, escuchando cualquier crujido de la casa como si fueran pasos. Cuando al fin me venció el cansancio, soñé con la terraza de Valle de Bravo, con esa sombra que siempre estaba detrás de mí. Desperté empapada en sudor. Al día siguiente, Carmen me convenció de ir a la facultad para distraerme. Tenía clases de actualización y quería que la acompañara. Caminando por los pasillos, sentí las miradas. Ya todos habían visto mis videos. Ya todos conocían la historia. Algunos me sonreían con complicidad. Otros cuchicheaban a mis espaldas. De repente, un grupo de alumnos se me acercó. «Doctora, gracias por lo que hizo», me dijo una muchacha con lágrimas en los ojos. Mi hermano y yo vivimos lo mismo. Usted tuvo el valor de decirlo. Ese apoyo inesperado me dio fuerzas.
Por primera vez, entendí que lo que estaba haciendo trascendía a mi familia, pero la calma duró poco. Al salir de la facultad, mi celular vibró con otro mensaje del número desconocido. Esta vez era un video. Lo abrí temblando. Se veía claramente a Julián, mi primo, dentro de la casa de mis padres. Estaba revisando cajones, sacando papeles, tomando fotos con su celular. En el fondo se escuchaba la voz de mi mamá llamándolo por su nombre. El video cortó ahí. ¡Es él!, exclamé mostrándoselo a Carmen. Julián tiene las llaves y está detrás de todo. Carmen apretó los labios. Lo sospechaba. Ese muchacho siempre estuvo demasiado cerca de Rafael. Esa misma tarde decidí confrontarlo. Lo localicé en redes sociales y le mandé un mensaje directo. Necesitamos hablar. Ya sé que eres tú. No pasó ni un minuto cuando me respondió con una cita. Parque México. Bancas Centrales. Hoy a las 7 p.m. ven sola. Carmen me rogó que no fuera. Es peligroso, Ana. No sabes hasta dónde está dispuesto a llegar. Pero yo sabía que era el momento. No podía seguir recibiendo mensajes en la oscuridad. Tenía que mirarlo a los ojos. Llegué al parque antes de la hora. El aire olía a jacarandas y humo de puestos callejeros. La banca estaba casi vacía. Apenas un par de parejas caminando a lo lejos. Me senté con el corazón latiendo en las sienes. A las 7:05 apareció Julián. Venía con una chamarra negra, el cabello despeinado y una sonrisa torcida en la cara. Se sentó frente a mí, sin saludar. «Así que al fin te diste cuenta», dijo con calma. «Pensé que ibas a tardar más». Lo miré fijo. «¿Por qué me haces esto? ¿Qué quieres de mí?» Él soltó una risa amarga. «Lo mismo que tú, Ana. Que todos vean la verdad. Solo que mi verdad también los incluye a ti y a tu hermano». «¿De qué hablas?» Se inclinó hacia mí, bajando la voz. «Valle de Bravo, 2017. ¿De verdad no lo recuerdas?» Un frío me recorrió la espalda. Las imágenes borrosas volvieron a mi cabeza. La música, el vaso, la mano en mi hombro. «Yo estaba ahí esa noche», continuó. «Y lo que pasó no fue solo una fiesta». Me levanté de golpe, con el corazón a punto de salirse del pecho. «Dime qué pasó». Él sonrió, como disfrutando de mi desesperación. «No aquí, no ahora, pero lo vas a saber, te lo prometo. Y cuando salga a la luz, nadie en tu familia va a poder esconderse detrás de las apariencias». Se fue caminando tranquilamente, dejándome sola en la banca, con la sensación de que el suelo se abría bajo mis pies. De regreso a casa, encontré un sobre debajo de mi puerta. Dentro había varias fotos impresas de esa fiesta en Valle de Bravo. En una de ellas, para mi horror, se me veía desmayada en un sillón, mientras Rafael y Julián aparecían al fondo, riendo con un grupo de amigos. En el reverso de la última foto estaba escrito con tinta roja: «Esta es solo la primera capa de la verdad». Esa noche me encerré en mi cuarto con las fotos extendidas sobre la cama. Cada imagen era como una aguja entrando en mi piel. Yo inconsciente en un sillón, Rafael con una sonrisa estúpida, Julián mirando a cámara con descaro. Sentí náuseas. ¿Qué había pasado realmente esa noche? ¿Y por qué Julián lo estaba desempolvando ahora? Carmen llegó a medianoche, preocupada. Cuando vio las fotos, se le endureció la expresión. «Esto es grave, Ana. No solo por ti, sino por lo que implica. Rafael estaba ahí, y Julián también. Si alguien más llega a ver esto, tu hermano se hunde». Me quedé callada. Parte de mí lo deseaba, que al fin Rafael pagara por todo. Pero otra parte temía que me arrastraran a mí en la caída. Yo no sabía qué había pasado con mi cuerpo esa noche, y el simple hecho de verlo en fotos me hacía sentir vulnerable, casi cómplice de un recuerdo que nunca pedí tener. «¿Y si todo esto es un montaje?», pregunté temblando. «No lo es», respondió Carmen con firmeza. «Yo conozco esa casa, reconozco cada mueble. Esas fotos son reales». Me eché en la cama, tapándome el rostro con las manos. Carmen me acarició el cabello como cuando era niña. «Ana, tienes que decidir. ¿Vas a seguir solo mostrando favoritismo o vas a abrir esta herida más profunda? Porque si lo haces, ya no habrá vuelta atrás». Al día siguiente recibí una llamada inesperada. Era Rafael. Su voz sonaba distinta, más tensa. «Mana, tenemos que hablar. Ya». Nos citamos en un café en Polanco. Llegó con lentes oscuros, la barba descuidada, como si hubiera pasado noches sin dormir. Se sentó frente a mí, nervioso. «Mira, sé que estás enojada conmigo, pero esto de Julián se nos está yendo de las manos». «¿Qué pasó en Valle de Bravo, Rafael?», le solté directo. Él tragó saliva y se acomodó en la silla. «Esa noche tú estabas rara. Alguien te dio de beber más de la cuenta o algo. Yo pensé que solo estabas cansada. Te quedaste dormida». «¿Dormida?», le interrumpí. «En las fotos estoy desmayada». Rafael bajó la mirada, incapaz de sostenerme los ojos. «No fue idea mía. Julián organizó esa fiesta. Él llevó a toda esa gente. Yo
Yo no controlé nada. Me hervía la sangre. ¿Y me dejaste ahí tirada? ¿Te dio igual si me pasaba algo? Rafael levantó la voz, atrayendo miradas de las mesas vecinas. Yo también era un chamaco, Ana. No entendía nada. No supe qué hacer. Sentí que me faltaba el aire. Esa era su excusa. La inmadurez. Me levanté con las lágrimas contenidas y le dije al oído antes de irme: si no dices la verdad tú, la voy a decir yo. Esa tarde, de regreso en casa, me encontré con una notificación en mi celular. Era un enlace de un perfil falso. Lo abrí y casi se me cayó el teléfono de las manos. Era un video de esa misma fiesta. Yo estaba en el sillón, inconsciente. Se escuchaban risas y comentarios obscenos de fondo. No se veía claramente quién hablaba, pero una de las voces sonaba inconfundible. Era Julián. El video aún no había sido publicado. Solo estaba compartido conmigo. El mensaje adjunto decía: si sales otra vez en televisión, esto lo verá todo México. El corazón me martillaba. Estaba atrapada en un dilema brutal: callar y dejar que siguieran controlando mi historia, o exponer todo y arriesgarme a que el país entero viera esa versión de mí. Carmen entró al cuarto y me encontró temblando, con el celular en la mano. ¿Qué pasó ahora? Le mostré el video. Ella lo vio con los labios apretados, sin pestañear. Luego me dijo algo que me heló. Si este video sale, no solo destruye a Rafael y a Julián, también puede destruirte a ti, Ana. Pero si lo enfrentamos, puede convertirse en la prueba más fuerte de que nunca fuiste invisible. Antes de que pudiera responderle, mi celular vibró otra vez. Era un mensaje de mi madre. Necesitamos hablar en familia. Esta noche. Todos. El mensaje incluía una dirección que no reconocía. No era la casa de Coyoacán. Era otro lugar. La dirección que mi madre envió resultó ser una casa de renta en San Ángel. Cuando llegué, ya estaba oscureciendo y las farolas apenas iluminaban la fachada. Carmen insistió en acompañarme, pero mi madre había escrito claramente: sola. Dudé un instante, pero sabía que si no entraba, nunca tendría respuestas. La puerta estaba entreabierta. Al empujarla, vi a toda mi familia reunida en la sala. Mis padres, Rafael, y para mi sorpresa, Julián sentado con los brazos cruzados y esa sonrisa burlona que me perseguía en sueños. El ambiente estaba cargado, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Ana, dijo mi madre con voz temblorosa, basta de esto. Vamos a hablar como familia. Me quedé de pie, con la bolsa apretada contra el pecho. ¿Hablar? ¿Después de todo lo que salió? ¿Después de lo que él, señalé a Julián, ha estado haciendo? Mi papá me interrumpió con voz dura. Tu primo asegura que tú sabías de esas fotos, que todo lo estás usando para hacernos quedar mal. ¿Qué? Exclamé incrédula. ¿Me están culpando a mí? Julián se inclinó hacia adelante. Ana, ¿quieres que diga la verdad completa? Porque si lo hago, no quedas como víctima, quedas como parte de todo. Rafael golpeó la mesa con fuerza. Ya cállate, Julián, gritó con la voz quebrada. Fuiste tú el que lo planeó todo. El silencio fue brutal. Todos lo miramos. Rafael estaba sudando, los ojos rojos. Mi madre se llevó la mano a la boca. ¿Qué estás diciendo?, pregunté con la garganta seca. Rafael bajó la cabeza. Que Julián, que él fue quien te dio de beber esa noche. Yo lo vi, pero estaba tan borracho que no reaccioné. Lo dejé hacer, y desde entonces he cargado con eso. Mi corazón se detuvo por un segundo. El nudo en mi memoria se desató de golpe. El vaso insistente, la mano en mi hombro, las risas detrás de mí. Todo volvió como un relámpago. Sentí que me faltaba el aire. ¿Y tú?, le grité a Julián. ¿Por qué? Él me miró con esa calma perversa. Porque siempre fuiste la estudiosa, la perfecta. Y yo era solo un invitado más en sus fiestas. Tenía que bajarte del pedestal de alguna forma. Mis padres estaban en shock. Mi mamá lloraba. Mi papá se quedó sin palabras. Rafael se acercó a mí, intentando tocarme el brazo. Perdóname, mana. Me equivoqué. No supe cómo detenerlo. Lo aparté de un manotazo. No es a mí a quien tienes que pedir perdón. Es a la persona que se quedó invisible todos estos años por culpa de su silencio. El momento fue tan denso que nadie se atrevió a hablar. Entonces tomé el celular, abrí la carpeta Proyecto Justicia y coloqué las fotos y el video sobre la mesa. Aquí está todo. Lo que han hecho, lo que ocultaron, lo que permitieron. Ustedes decidieron ignorarme toda la vida. Ahora el país entero sabe lo que soy capaz de lograr sola. Y también sabrá quiénes son ustedes de verdad. Me di la vuelta y salí de la casa sin esperar respuestas. Afuera, el aire fresco me devolvió algo de fuerza. Sentí el peso de años enteros caer de mis hombros. Los días siguientes fueron un torbellino. Rafael perdió patrocinios y seguidores al salir la verdad.
su imagen de príncipe de la familia se desplomó. Sin embargo, comenzó a trabajar de verdad por primera vez. Aceptó un empleo en producción de medios, lejos de las cámaras, intentando reconstruirse. Julián fue confrontado por toda la familia y quedó marcado como el responsable de lo ocurrido en Valle de Bravo. Muchos parientes le dieron la espalda, otros lo defendieron con excusas. Él desapareció de redes y se mudó lejos. Su nombre quedó ligado al escándalo, imposible de limpiar. Mis padres sufrieron la peor derrota, la social. Sus amigos de toda la vida dejaron de invitarlos. Su reputación de familia ejemplar se vino abajo. Por primera vez, tuvieron que enfrentarse al vacío de no tener a quien presumir. Con el tiempo, empezaron a acercarse tímidamente a mí, pero ya era tarde. La herida estaba hecha. Carmen se convirtió en mi mayor aliada. Fue ella quien me sostuvo en medio del huracán y quien me ayudó a canalizar todo lo que vivía hacia algo más grande. Un programa de apoyo psicológico para jóvenes que enfrentaban favoritismo y abuso familiar. Y yo, Ana Sofía. Me mudé a Guadalajara para comenzar mi residencia en un hospital reconocido. Llevé conmigo solo 2 cosas: mi diploma y la carpeta Proyecto Justicia. Ya no como arma de venganza, sino como recordatorio de que mi voz, la que quisieron apagar, podía sacudir paredes enteras. La última vez que vi a mis padres fue en un café discreto. Mi madre intentó pedirme perdón entre lágrimas. Mi papá, más orgulloso, apenas pudo decir: «Nos equivocamos». Yo me levanté, los miré a los ojos y respondí con la voz firme que aprendí a forjar entre su silencio: «Ya no soy invisible». Salí caminando con la certeza de que, aunque la familia nunca volvería a ser la misma, yo había recuperado algo más valioso: mi dignidad. Y esa noche, mientras revisaba mi celular, borré todos los mensajes del número desconocido. La última foto que vi antes de eliminarla fue la de mi yo de 15 años, con los ojos cansados y un vaso en la mano. Toqué la pantalla y le susurré en silencio: «Sobrevivimos». Decorated academic, respected scholar, devoted family man, you're not a radical or a troublemaker. You're a man who stumbled into something bigger than himself and now doesn't know what to do with it. That's one way to put it. Here's what's going to happen. You're going to surrender all copies you made of classified materials.